bienvenidos un día más a este nuevo episodio en forma de podcast de Ecos de la Historia. Este podcast está ideado y escrito por un servidor, Andreu Alegre Simón, un historiador apasionado y fundador de Historiador en Dinamarca y copenhaguequever.com. Puedes encontrar nuestros dos canales en Instagram para conocer a fondo la historia del país de los vikingos. Hoy hablaremos sobre un tema un poco diferente. Aunaremos en este podcast temáticas de historia, economía y algo de geopolítica. Antes que nada, quiero haceros una pregunta. ¿Cuál es la empresa más importante del mundo? Puede parecer a primera vista algo sencillo de responder, sobre todo si alguien nos hiciera esta pregunta y no tuviéramos demasiado tiempo para razonarlo. Todo el mundo tenderíamos a pensar en esos gigantes tecnológicos americanos, como pueden ser Apple, Google o Tesla, por decir algunos. Pero ahí radica la complejidad de la cuestión. Primero de todo, debemos delimitar qué significa ser la empresa más importante del mundo. La importancia la dan las ventas que tenga dicha empresa, lo que vale en bolsa, la influencia en la economía global. Todos estos parámetros y muchos otros podrían servirnos para determinar la importancia que una empresa concreta tiene, pero como todos ellos son válidos, vamos a ver varios ejemplos. He decidido dividir este podcast en dos partes. En la primera nos centraremos en empresas actuales, poniendo el foco en su importancia económica y geopolítica. En la segunda parte, veremos empresas históricas y cómo éstas cambiaron las realidades del momento y qué legado dejaron que haya perdurado hasta nuestros días. Vamos a empezar por una facilita y conocida por todos, como es el caso de la empresa Apple. Podríamos denominar a la marca de la manzana mordida como una de las compañías más importantes del mundo si nos fijáramos exclusivamente en sus balances comerciales y su valor en bolsa. Con una capitalización bursátil de más de 2,85 billones de dólares, con B, que en inglés conocemos como trillions, la compañía californiana es la empresa más valiosa del mundo. Una imagen de marca inmejorable, una clientela absolutamente fiel y unos flujos de caja estratosféricos son algunos de los otros datos que podríamos esgrimir, también a favor de que esta fuera elegida como la compañía más importante del mundo. Pero no todo es dinero, al menos en este caso. A diferencia de otras empresas que veremos a continuación, Apple simplemente cuenta con buenos balances y con buenos productos. Pero si mañana decidieran cerrar todas sus fábricas y sus tiendas en todo el mundo realmente no se acabaría. De buen seguro, otros competidores conseguirían llenar el hueco dejado por la manzana en poco tiempo. La segunda empresa que podríamos poner en esta especie de votación sería Alphabet. Para quien no esté familiarizado con esta empresa, diremos que Alphabet es la empresa matriz de Google. Nombre este sí que nos sonará familiar absolutamente a todos, ¿verdad? Según recogen en su ranking los compañeros de Companies Market Cap, en su edición para 2022, este gigante tecnológico se sitúa en la cuarta posición respecto a las compañías con mayor valor bursátil del mundo, con unos 1,473 billones de dólares de capitalización. Es un valor inferior a Apple y también tiene una facturación bruta y neta inferior a esta. Pero he decidido poner a esta empresa en la competición de ver cuál es la compañía más importante del mundo, porque tiene un intangible absolutamente incomparable. Como todos sabréis, Google es el mayor buscador de Internet y también una de las empresas publicitarias más grandes, que de hecho esto último es una de las líneas principales de negocio. Dejemos de pensar por un momento en el dinero y pensemos en el poder que esta condición otorga. Pueden definir tendencias mundiales, favorecer corrientes políticas o de pensamiento con tan solo cambiar algunas partes de su algoritmo de búsqueda. Pueden favorecer una empresa o marginarla absolutamente poniéndola en la página 1.000.000. Es paradigmático en este caso, solo por poner un ejemplo conocido por todos, el caso de Rusia cuando intentó influir en las elecciones norteamericanas a través del propio Google y de Facebook. Así de grande es el poder de influencia de esta empresa. Nuestra tercera compañía en competición es Aramco. Quizás por el nombre no suene tanto como las dos anteriores, pero os aseguro que es un auténtico gigante mundial.
Tiene un valor de mercado de 2,274 billones de dólares, lo que la sitúa como la segunda empresa más valiosa por capitalización bursátil. Aramco es una compañía saudí dedicada a la extracción de petróleo, gas, productos petroquímicos con origen y sede en el país del Golfo Pérsico. Para que os hagáis una idea del poder de esta empresa, os diré que produce anualmente más del 10% del petróleo de todo el mundo. Pero no solo eso. A pesar de que está operada como una empresa pública y después de protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia, sigue siendo una empresa controlada por el gobierno saudí, que a su vez es el país que controla de facto la OPEP, es decir, la Organización de Países Productores de Petróleo. Durante el segundo trimestre de este año 2022, ha tenido unas ganancias de más de 48.000 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, en solo 3 meses ha obtenido más ganancias que el PIB de países como Paraguay, Bolivia o Nicaragua. Una gran facturación, una capitalización bursátil estratosférica y un control efectivo sobre el petróleo mundial hacen de esta un candidato a ser, sin ningún tipo de duda, la empresa más importante. Seguimos en nuestra lista con la taiwanesa TSMC. De esta compañía ya hablamos en nuestro podcast anterior sobre el conflicto entre China y Taiwán, que os recomiendo que cuando acabéis de escuchar lo busquéis porque hay datos que seguro que son de vuestro interés. TSMC cuenta con una capitalización bursátil de tan solo 434.000 millones de dólares, y entiéndase este tan solo como una manera simple de compararla con las empresas anteriores. La importancia de esta compañía radica en que produce la gran mayoría de los semiconductores a nivel mundial, lo que la sitúa en un rango de capacidad de influencia en diferentes sectores tales como la automoción, la industria de defensa o la industria espacial, entre muchísimos otros. Vemos esta importancia capital en el conflicto antes mencionado entre China y Taiwán. El hecho de que esta compañía tenga su sede y sus centros de producción en la antigua isla de Formosa es a la vez uno de los motivos más contundentes por los cuales Pekín pretende tener un control efectivo sobre la isla, según diferentes metodologías, y también es uno de los motivos por los cuales potencias como Estados Unidos dan un apoyo tan decidido a la pequeña isla del sudeste asiático. Por último, y para concluir con este top 5 de empresas, vamos a hablar de BlackRock. Quizás esta sea la más desconocida de las 5. Son las personas que están más interesadas en la bolsa y en los mercados financieros, saben que esta es un verdadero gigante entre gigantes. BlackRock es una gestora de inversiones estadounidense fundada en 1988 por Larry Fink. Para hacernos una idea de lo que supone esta compañía, solo hace falta tener en cuenta un dato. Gestiona entre fondos propios y fondos de sus clientes 10,5 billones de dólares estadounidenses. Si recordamos un poco las cifras dichas anteriormente, vemos que esto es 4 veces más que el valor total de Apple y hasta 12 veces más que el valor total de todas las empresas del IBEX 35 juntas. Pero ¿queréis un dato más? Solo esta empresa controla más dinero que el PIB combinado de Japón, Canadá y Corea del Sur, o de Alemania, Reino Unido y Francia juntos. El porqué de su poder no solo se fundamenta en la inmensa cantidad de recursos que poseen, sino en que estos están repartidos en las principales compañías del mundo, siendo accionistas con una alta participación en compañías como las propias Apple, Microsoft, Bancos América, Facebook, Amazon y hasta un total de 8.145 empresas más, además de controlar los principales ETF del mundo, ser dueños de miles de inmuebles por todo el mundo y un sinfín de inversiones más que si las numeráramos tendríamos que hacer 2 podcasts más solo para contarlas. Si tuviera que apostar por alguna de las compañías anteriormente mencionadas, sin duda, sería esta última por su poder económico, su capacidad de control sobre las principales bolsas y compañías y por su poder político, ese que siempre viene de la mano del poder económico. Poderoso caballero es don dinero, decía Quevedo. Me refiero al escritor español del 16, no al cantante de rap. Y bien, hecha esta última aclaración, vamos a pasar a la segunda parte del podcast. En esta me centraré en empresas históricas que por uno u otro motivo también llegaron a ostentar la corona de empresa más importante del mundo en sus respectivas épocas. Empecemos, por orden cronológico,
por un personaje llamado Musa I de Mali, más comúnmente conocido como Mansa Musa. Si bien no es una compañía en sí mismo, sí que merece una mención muy especial en este podcast, ya que ostenta el honor de haber sido el hombre más rico de la historia. Este personaje histórico fue emperador de Mali entre 1312 y 1337, y sus dominios se extendían por buena parte del África occidental. Su extrema riqueza venía dada porque en su vasto imperio se encontraban algunas de las minas de oro más grandes que se hayan explotado jamás. Tenemos numerosas crónicas contemporáneas que hablan de su riqueza, como las del escritor Al-Umari, que describió como en una peregrinación a la Meca que Mansa Musa realizó en 1324, este viajaba con un séquito de más de 60.000 hombres y 12.000 mujeres, todos sirvientes, y que por cada pueblo por el que pasaba hacía una donación de 20.000 monedas de oro. Como dato curioso, quiero añadir que, entre otras crónicas, se menciona que por algunas de las ciudades por las que pasaba, la cantidad de oro que gastaba era tan ingente que terminó por crear problemas bastante inesperados. Así, en el Cairo o en Medina, se multiplicó el oro que había disponible, lo que ocasionó una hiperinflación que duraría más de 2 décadas. Damos ahora un salto de 2 siglos y nos situamos a principios del siglo XVI. Por todos es sabido que en 1492, 2 carabelas de una nao llegaron a las costas del continente americano comandadas por Cristóbal Colón. Dejando aparte las intencionalidades que este tenía de llegar a las Indias Orientales, el caso es que en pocos años se formaría en el territorio americano lo que conocemos como virreinatos. Para poder explotar el monopolio comercial que España tenía con los territorios americanos, se creó la famosa Flota de Indias. Desde el siglo XVI al XVIII, la Flota de Indias transportó productos como la plata, el oro, el cacao o las especias. Los galeones salían de la ciudad de Veracruz, situada en el Golfo de México, y llegaban a Sevilla. Cabe reseñar que esta flota tenía un equivalente en el Océano Pacífico, que también comerciaba entre los territorios de Nueva España y las Filipinas, llamado Galeón de Manila. Sobre este galeón haremos un podcast exclusivo dentro de muy poco. Estas dos flotas estaban constituidas como unas compañías dependientes de la corona peninsular, y su importancia radicaba en que fue el primer momento en que podemos ver una empresa constituida por unos parámetros que sentarían las bases de lo que hoy conocemos como globalización. Dejemos ahora volar un poco la imaginación y recreemos uno de los viajes de la época. Estamos en Manila, en época de Felipe II, y llenamos un barco de especies que provienen de las Islas Molucas y seda y porcelana de China. Nos disponemos a empezar un viaje de miles de kilómetros hasta el puerto de Acapulco. Ahí son desembarcadas las mercancías y llevadas por tierra hasta Veracruz. Vueltas a embarcar en otro galeón que tendrá destino a Sevilla. Cuando llega a la península, estas especies y sedas son desembarcadas de nuevo, y una parte de ellas son cambiadas por lana, caballos, cañones y otros enseres producidos en la península. Ahí es cuando el galeón hace el viaje de vuelta a los puertos de Veracruz e intercambia todo lo que lleva por plata. La plata es llevada por tierra hasta Acapulco y embarcada en el galeón de Manila, hasta Filipinas y, posteriormente, hasta su destino final, que no es otro que la propia China. Una vez se descargaba la plata, generalmente en los puertos de Hong Kong, se volvía a cargar el barco con sedas, especies y cerámicas y el viaje volvía a empezar una y otra vez. Si esto no es globalización. Sobre cómo la mayor parte de la plata americana acabó en China, también haremos un podcast en semanas posteriores. Seguimos para Bingo con la siguiente empresa, y aquí también debo poner comillas a esta palabra porque no fue una compañía en sí misma, pero tiene un interés absoluto en el mundo de la historia financiera y sus consecuencias han llegado hasta incluso nuestros días. Estamos hablando de algo grande, algo que cambiaría el mundo para siempre. Estamos hablando de ¿vender flores? En 1602 se constituyó la primera bolsa oficial de valores del mundo, la Bolsa de Ámsterdam. Fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y fue la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, es decir, de compra y venta de acciones. Pero a pesar de que esto de la bolsa puede parecer algo más moderno, no debemos olvidar que estamos en pleno siglo XVII, época de reyes, nobles, aristócratas y sobre todo
mucha ostentación. En el siglo XVII, las flores se convirtieron en un símbolo de poder, ostentación y riqueza en el centro de Europa, y entre estas flores el mayor exponente de todas eran los tulipanes. Y podíamos pensar que ¿por qué los tulipanes y no las rosas, los claveles o los anacardos? Pues es porque los bulbos de los tulipanes podían cruzarse para dar así como resultado flores de colores nuevos e únicos. Este exotismo de los bulbos de tulipán provocó una euforia compradora cuando se empezaron a comercializar en las bolsas de valores, lo que hizo que su precio aumentara exponencialmente. Todo el mundo quería invertir en tulipanes porque los precios no paraban de subir hasta el punto que dejaron de comprarse por su connotación de poder y empezaron a comprarse simplemente como elemento especulativo y para enriquecerse. En 1623, un solo bulbo de tulipán valía unos 1000 florines. Para poner este precio en perspectiva, podemos decir que en el mismo año el sueldo promedio de un holandés estaba en solo 150 florines. Es decir, un trabajador medio debía trabajar 10 años para comprar una sola semilla de tulipán. Tal fue la euforia que empezaron a comercializarse los tulipanes antes de que estos estuvieran ni siquiera plantados. Es decir, comprabas un papel que decía que en unos años tendrías un tulipán a cambio. Esto es el antecesor de lo que conocemos como futuros financieros. Finalmente, en 1637, la burbuja estalló y el precio de los tulipanes empezó a caer en picado y todo el mundo intentó vender sus participaciones al precio que fuera, provocando el pánico y llevando a cientos a la bancarrota. Bancos, personas, instituciones, casi todo cayó. La gran cantidad de dinero que había invertido en este activo, que de la noche a la mañana pasó de valer más que el oro a la nada, conllevaría que la economía holandesa en su conjunto quebrara. Vemos en esto como en pocos años se crearon 3 elementos que hoy conocemos bien: las actuales bolsas de valores, los derivados financieros y las burbujas financieras. Por último, vamos a hablar de otra vez de barcos, pero en esta ocasión no de los galeones españoles, sino de esos barcos que salían desde las grandes islas del noroeste de Europa y que a veces llevaban bandera británica y otras veces una bandera negra con una calavera y unos huesos. Hablamos evidentemente de los ingleses y su compañía de las Indias Orientales. Aquí quiero remarcar que si hay algún inglés escuchando este podcast, le pido disculpas por haber descrito a este país como un país de piratas. Pero vamos, si Francis Drake llegó a tener el título de Sir y llegó a ser almirante y parlamentario de Westminster, nadie puede sentirse ofendido si afirmamos que Inglaterra tiene una de las historias más vergonzantes de todas. Pero vamos a lo que vamos. Fundada en el año 1600, la Compañía Británica de las Indias Orientales fue la más poderosa corporación multinacional jamás vista en el mundo. Establecida con una célula real por la reina Isabel I de Inglaterra, se le concedió el monopolio de los negocios con Asia. Esta empresa hizo cosas tremendas como conquistar más de 1,5 millones de millas cuadradas de alguna de las tierras más productivas del mundo y tomar el control directo o indirecto de cerca del 25% de la población mundial, durante el 1700 y principios del 1800. Esta empresa llegó a tener unos beneficios nunca antes vistos y su riqueza se fundamentaba en 3 fuentes principales. Por una parte, el comercio de esclavos, por otra, con el gravamen con impuestos que sometían a millones de campesinos del subcontinente indio, y por último, el del comercio mundial, especialmente el del opio, que se cultivaba y exportaba desde la India y que pasaba de contrabando a China. Esclavos, impuestos abusivos, tráfico de drogas. No sé si podemos darle el premio a la empresa más importante de la historia, pero sí que sería merecedora de algún tipo de antipremio. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y desde luego os lanzo una petición. ¿Cuál creéis que es la empresa histórica más importante después de todo lo que hemos escuchado? Y de las empresas actuales, ponedlo en los comentarios y estaré encantado de contestaros a cada uno de vosotros. También queremos agradecer a nuestros amigos de desingae.com por su ayuda en los procesos de edición, producción y difusión de este podcast. Podéis encontrar más información en la descripción. Sin más, desearos que os guste y que disfrutéis del trabajo que hemos hecho para vosotros. Esperamos que os haya gustado este nuevo episodio de Ecos de la Historia
Recordad que podéis seguirnos en nuestro Instagram para estar informados de los nuevos capítulos que iremos subiendo y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos en redes sociales para que podamos seguir creando contenido independiente por y para vosotros.